Continuando con el video anterior, he decidido redibujarlo con los valores inicialmente propuestos. Ya corregí los valores de los resistores equivalentes y también cambié la nomenclatura. Por lo tanto, ya no vamos a tener un resistor equivalente número 6, sino vamos a tener hasta un resistor equivalente número 5. Resistencia equivalente 1-1, le puse esa nomenclatura para que no nos confundamos, es el mismo, resistencia equivalente 1, pero como es otro diagrama, entonces el programa no me lo podría permitir. Y así, para evitar ese error, solamente añadí -1. Eso es todo hasta el principio. Y nos quedamos en esta parte, donde calculamos la corriente como el voltaje 10 entre la resistencia equivalente o resistencia total, y obtenemos una corriente de 6.4707 mA. Esa es la corriente total, entonces es la corriente que está fluyendo a través de este elemento resistivo equivalente a un voltaje de 10 volts. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular el voltaje y la corriente en todos los elementos. Y para lo siguiente vamos a trabajar hacia atrás. Este es el circuito final, vamos a decirlo. Y tenemos 4 circuitos, el inicial, el segundo, tercero y 4. En esta ocasión vamos a regresarnos hacia atrás, en donde vamos a trabajar con este circuito. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Es muy sencillo. Lo siguiente que vamos a hacer es, tenemos y ya conocemos el valor de la corriente total. Algo que deben de tener muy presente es que la corriente en un circuito serie va a ser la misma. ¿Qué quiere decir? Que la corriente que fluye a través del resistor equivalente 1 es la misma que la corriente que fluye en resistor equivalente 4. Se puede decir que es la misma, no sufre ninguna modificación. Lo que sí es diferente es el voltaje. La corriente en serie es la misma, pero el voltaje es diferente. Eso lo vemos en las leyes de Kirchhoff. Les voy a dejar una tarjetita para que vayan ahí a esos videos. Vamos a calcular el voltaje en el resistor equivalente 1. Un dato que yo noté es que cuando tenemos un circuito serie, lo que vamos a calcular es el voltaje. Ya conocemos la corriente, calculamos el voltaje en los elementos. Cuando tenemos un arreglo tipo paralelo, lo que vamos a calcular es la corriente, porque ya conocemos el voltaje. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a calcular el voltaje en el resistor equivalente 1 y es voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La corriente es 6.47 miliamperes por la resistencia 1330 y esto es un voltaje de 8.6051 según mis cálculos. Vamos a simularlo y veamos si es el voltaje que esperamos. Simulamos 8.066. Aquí redondeó la última cifra, está bien. Vamos a calcular el voltaje en el resistor equivalente 4. Lo mismo, la corriente que es 0.00647 por 215.42. Esto me da un total de 1.39. Hasta aquí ya tenemos el valor de la corriente en resistor equivalente 1 y resistor equivalente 4, así como sus voltajes. Vamos a seguir hacia atrás. En este circuito sabemos que mi resistor equivalente número 4 proviene de un paralelo, de un arreglo paralelo de estos dos elementos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sabemos el voltaje de resistor equivalente 4, que sería el mismo para el resistor equivalente 2 y 3, puesto que están en paralelo. Aquí aplica diferente, el voltaje en paralelo es el mismo para todos los elementos, pero la corriente es distinta. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje para R equivalente 2 y R equivalente 3 es el mismo y es igual a 1.3939 volts, pero la corriente va a ser diferente para resistencia equivalente 2 y resistor equivalente 3. Vamos a verlo. Voy aquí a simularlo. Recuerden que este es el mismo nodo. Entonces, si yo mido el voltaje en el resistor equivalente 2, es lo mismo que para el resistor equivalente 3. Simulo y ya está. Si no me creen, voy a copiar este mismo. Lo voy a poner acá. No pasa nada. Vamos a comprobarlo. Y es exactamente el mismo voltaje. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, como les dije, vamos a
tenemos un arreglo tipo paralelo, vamos a calcular la corriente, la intensidad de corriente. ¿Y cómo lo hacemos? Sabemos el voltaje, tenemos el valor de resistencia, entonces vamos a aplicar ley de Ohm. La corriente es igual al voltaje, que es 1.3939 entre la resistencia. Por ejemplo, para la resistencia equivalente 2 es 10.470. Y esto me da un valor de 133.132 microamperes. Vamos a ver si es cierto. Voy a poner un analizador de corriente aquí. Y vamos a copiarlo ya de una vez para la corriente en el resistor equivalente número 3. Vamos a hacer el cálculo también. Y el cálculo nos dice que es 1.3939 entre 219.95. Y tenemos una intensidad de corriente de 6.337 miliamperes. Vamos a simular. Ahí está. 133.14 microamperes. Y tenemos 6.3370 y aquí 76.